cosas en términos de la política nacional. La política internacional, Pedro Sánchez, el presidente de España, dijo que pidieron a Milei que pida disculpas por los dichos sobre la esposa de Pedro Sánchez. A ver, vamos a contar un poco la historia. Milei se fue a pasear y a predicar sobre el ideario libertario a España, con la nuestra, obvio. Hemos pagado la comitiva, el avión, el combustible, el hotel 5 estrellas, todos nosotros. Pero bueno, qué sé yo. No, dijo que era invitado por Vox. Ponele. Bueno, a ver. En su alocución, porque nos tiene acostumbrados a eso, él no se guarda nada lo que piensa. Y dijo que hablaba del socialismo, qué sé yo, y entonces aludió a la esposa de Pedro Sánchez, sin nombrar ni a Pedro Sánchez ni a Begoña, que es la esposa de Pedro Sánchez. Quiero decir que la esposa de Pedro Sánchez está acusada, no es que es un rumor, está acusada de corrupción, ¿ok? Tráfico de influencias, bueno. El gobierno de Pedro Sánchez se sintió ofendidísimo, ¿sí? Entonces, casi que nos retiran los embajadores, la llamaron a la embajadora española en Argentina a consulta. Eso es una forma de decir, cuando se llama a consulta a un embajador es, bueno, a ver, vení, decime, no sé, lo que dicen allá, qué sé yo, y vemos si retiramos los embajadores o no. Es decir, rompemos relaciones diplomáticas. Eso quiere decir. No se rompen relaciones diplomáticas solo porque te llamen a consulta, se rompen luego del llamado a consulta, según lo que decide el gobierno pertinente. Otra cosa que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez es hablar con la gente, con el presidente de la Unión Europea. Y entonces le han dicho que bueno, que miran con asombro lo que dijo el presidente de Argentina y que entonces no sé qué. Bueno, con él. Yo reitero. Primero, España resuelvan sus problemas adentro antes que afuera. Segundo, Milei, ¿qué necesidad de ir a meterte en las campañas políticas de afuera, o sea, de España en este caso? Y me van a contestar, bueno, pero Pedro Sánchez hizo hasta un spot televisivo para apoyar a Massa en la Argentina cuando eran las elecciones. Sí, bueno, pero ¿qué es un chisme? Claro, me metió los cuernos, entonces yo le voy a meter los cuernos, entonces, y así. Así no se maneja la diplomacia, pero ponele, yo no soy diplomática, así que no puedo opinar del tema. Por otro lado, el gobierno de Pedro Sánchez nunca le pidió la renuncia al ministro de Turismo, creo, que es el que trató de drogadicto a Milei. Por citar solo un caso de un integrante del gobierno de España que destrató al presidente de la Argentina. Y el presidente de la Argentina no representa a todos los argentinos cuando habla del ideario liberal libertario. Representa su propia ideología ante Vox, ante Giorgia Meloni o ante quien quiera. Una cosa muy distinta es ser Milei y otra cosa muy distinta es ser presidente de los argentinos. Lo mismo corre para Pedro Sánchez. Yo no creo que todos los españoles estén de acuerdo con lo que dice Pedro Sánchez ni que Pedro Sánchez represente a todos los españoles. Ahora, el presidente de España sí representa a todos los españoles. Este es un problema personal, de orden ideológico personal, ¿sí? Que nada tiene que ver con los estados en sí mismos. Lo mismo ocurrió con el caso Colombia, lo mismo, bueno, las cosas que pasan con Lula, etcétera. Lo que yo noto de la política internacional es que de repente se convirtió en un conventillo. Uno imagina que la geopolítica, la política internacional es, no sé, de intelectuales, de académicos, de pensadores, no de conventilleros, que me dijo, que le dije, que le dijiste, que me dijo y le dijiste para que hagan un programa los domingos a la tarde en Esto se dijo en la América, ¿viste? Como el programa de Tartu y Sabrina Rojas, que es divertidísimo, pero eso es hoy la política internacional. Eso es hoy Milei, Pedro Sánchez, el presidente de Colombia, Petro, Lula. Esos son. Tristísimo lo que pasa en el mundo. Mientras pasan cosas tan graves como el conflicto en Gaza, como el terrorismo de Hamás,
como además los problemas migratorios que tiene terribles, terribles, terribles Europa. Todo eso está pasando. Existe y es real. La invasión de Rusia a Ucrania. Todo eso está pasando, existe y es real. Mientras, claro, Pedro Sánchez aprovecha la presencia de Milei, que le hace el juego en Madrid o en España para hacer política interna. O Pedro Sánchez aprovechaba a Massa para que Massa haga política interna en la Argentina. O Lula también aprovechándose, o Massa aprovechándose de Lula para hacer política interna en la Argentina. Digo, la política de Estado, ¿dónde está? No existe en el concepto del ideario liberal libertario porque ellos quieren la aniquilación del Estado y lo entiendo. Ahora, sos igualmente el titular de ese Estado, lo lamento. Pero de verdad lo siento. No importa los esfuerzos que haga Mondino ya. Yo lo que noto es que los presidentes se representan a sí mismos y sus ideologías y no a los argentinos o a los españoles o a los brasileros o a los colombianos. Se representan a sí mismos. Porque está en crisis, obviamente, la noción de Estado-nación. Desde ya. Está en crisis. Hace mucho tiempo que está en crisis. Pero hoy está profundizada esa crisis. Reitero, mientras pasan cosas gravísimas. Que es un Estado terrorista, como Hamas, puesto en igualdad de condiciones con el presidente de Israel, que es Netanyahu, por un fiscal de la Corte Internacional. No son lo mismo. El presidente de un Estado representa a un Estado y Hamas es una organización terrorista. No son lo mismo. Pero los pone en igualdad de condiciones. Hay una especie de crisis internacional, insisto, respecto de la noción de Estado-nación, que además baja a los niveles, digamos, más vulgares, con presidentes que son vulgares. Y también algunos de sus funcionarios. El gobierno los integrantes del gobierno español han dicho barbaridades del presidente Milei. Barbaridades. Ahora, tampoco vi a los progres de Palermo criticar a esa gente del gobierno de Pedro Sánchez por haber dicho lo que dijo del jefe de Estado de la Argentina, porque no importa si yo estoy de acuerdo o no con Milei. Si a Milei le dicen o lo tratan de, qué sé yo, drogadicto, en realidad no lo estás insultando a Milei. Estás insultando o estás diciendo que es adicto a las drogas el jefe del Estado-Nación Argentina, que representa a toda la Argentina. Pero no me acuerdo si Lustó salió a decir algo al respecto, pidiéndole a Pedro Sánchez la renuncia de ese funcionario público de España. Esta es la pelea, insisto, política chiquitita, doméstica, de distintos, si querés, líderes, no sé cómo decirlo, de distintas ideologías que se pelean en territorios internacionales. Es eso, no más que eso. El problema, por supuesto, es que nos afecta. Uno siente a España muy cerca del corazón, por diversas razones, millones de razones, todos tenemos, corre por nuestra sangre, no todos, pero la mayoría de nosotros, un poco de sangre española, un poco de sangre italiana, y ahí andamos por la vida, y estos somos también los argentinos, en un crisol de posibilidades que han dado los intercambios, si querés, en matrimonios, etcétera, entre nuestra gente que ya estaba acá en el continente y los que vinieron después. Siempre sentimos a España más cerca, siempre. Siempre. Como siempre digo, vos vas a Roma o a España y te sentís en tu casa, porque somos un poco eso también. Claro que lo somos. ¿Y en serio vamos a tener un conflicto con España? Por dimes y diretes de la vulgaridad de la política, tan pequeña, por cierto, cuando, insisto, el mundo tiene problemas muy serios.
cada uno está dando su propia batalla e involucran a los estados en batallas ideológicas que son muy personales. Y acá no hago distinción. Digo Pedro Sánchez, digo Lula, digo Petro y digo Milei. Y digo Massa también, desvergonzado en su momento. Mientras, reitero, piden detener un fiscal de la Corte Internacional, pide detener a Netanyahu y a los jefes de Hamas como si fueran lo mismo, y no son lo mismo. Netanyahu representa al Estado-Nación israelí. Ahora, los jefes de Hamas son terroristas. No pueden ser lo mismo para un fiscal. Pero bueno, esas son las condiciones en las que nos encontramos. Mientras tanto, la jueza sigue de vacaciones. ¿Ya habrá vuelto la jueza? Creo que no volvió la jueza. No.